Buenos días, contadores y contadoras de la historia. Nuestro vocabulario es poesía, a veces tierna, a veces dura, otras veces para reír, pero poesía, pura poesía. Por ello, hoy, en La Historia que no te cuentan, uno de los mejores crossovers del origen de este canal, frases y palabras mexicanas, el origen. Comenzamos y a darle que es mole de olla. Primero, aquí nada más mis chicharrones truenan. Es del conocimiento común que a algunas preparaciones de harina frita también se les llama chicharrón, cuya principal característica es que debe ser crujiente, pues un producto mal elaborado dará una textura chiclosa y muy desagradable, algo que tiene que ver con la frase que explicamos. Se dice que cuando alguien sabe preparar bien los chicharrones le quedan crujientes, por lo que al comerlos o romperlos estos truenan, lo que indica que esa persona es jefe o la autoridad en el tema. Por ello, la frase "nada más aquí mis chicharrones truenan" se usa para indicar que alguien tiene el dominio de una persona o situación. Esta frase se emplea para decir que quien la pronuncia es quien manda. En México, al tronar un chicharrón se emite un sonido muy fuerte, bueno, en México y el mundo. Por esto, decir "aquí mis chicharrones truenan" se puede emplear para referirse a que él o ella es quien tiene la voz de mando. Por cierto, los chicharrones de Catepec, delicia. Y número 2, ahuecando el ala. Esta expresión está tan arraigada en el habla coloquial mexicana, pero su uso se ha extendido a lo largo y ancho del mundo hispanohablante. De acuerdo con el Diccionario del Español de México, ahuecar el ala significa irse o desaparecer de algún lugar. Sin embargo, en estricto sentido, ahuecar el ala es una expresión que se asocia con una acción de las aves, pues antes de volar, estos animales ahuecan sus alas, es decir, las extienden y agitan para posteriormente emprender el vuelo. De ahí que implique la idea de prepararse para partir o marcharse. En cuanto a su origen, algunas personas creen que la frase ahuecar el ala proviene de la conquista española en México, cuando los soldados europeos les decían a sus caballos ahueca el ala, como una orden para irse lo más pronto posible. No obstante, no existe una fuente o registro histórico que respalde esta información. Lo que es un hecho es que en la actualidad se utiliza en diferentes situaciones, desde despedir de manera informal a una amistad, bueno, ahuecando el ala, o también para hacerle saber a alguien que ya nos vamos. Ay, nos vemos, pues voy ahuecando el ala. 3. Sin Yolanda Mari Carmen. La versión corta de la frase implica una petición por parte de una persona para que su interlocutor no llore o se ponga sentimental respecto a un tema. También se aplica en situaciones sarcásticas, cuando se trata de un tema relativamente sensible. Gracias al sonido de las palabras "sin Yolanda Mari Carmen", se puede traducir como "sin llorar", más aún cuando se consideran las diferentes versiones derivadas de la misma. Por ejemplo, en la Ciudad de México la frase completa es la siguiente: "Por Fabiola, sin Yolanda Mari Carmen, que aquí no ha pasado Nancy o Nadia, tómalo con Carmela y como Zenaida". Sí, a veces está muy difícil entenderle a los de allá. Al estar compuesta por nombres propios únicamente de mujeres, resulta un tanto más complicada de interpretar para quienes no están acostumbrados al estilo chilango. Sin embargo, no debes preocuparte. Esta es la traducción: "Por favor, sin llorar, amares, que aquí no ha pasado nada. Tómalo con calma y como si nada". 4. Sin pelos en la lengua. Por obvias razones, las personas no tenemos pelos en la lengua, pero si en algún momento alguien llega a tener uno, sería muy incómodo. Es por eso que en el transcurso de los años, mientras empezaron a señalar esta molestia, era usual utilizar la expresión para ese malestar. Conforme pasaron los años, la frase empezó a ser parte de los modismos, y esto no es porque las personas tenían un pelo, sino porque se emplea cuando alguien dice las cosas como son. Si la persona dice las cosas directas y sin temor, entonces se dice que la persona no tiene pelos en la lengua. ¿Qué onda? La Academia Mexicana de la Lengua explica que la frase "¿qué onda?" es creación propia del lenguaje oral coloquial, o sea, de nosotros, por lo que su origen es incierto. También afirma que en estos textos escritos, esta expresión empieza a utilizarse desde mediados del siglo XX por los escritores mexicanos de la llamada literatura de la onda, que plasmaban un lenguaje más popular y propio de los jóvenes de esa época. Ignacio Trejo Fuentes, citado por la Academia Mexicana, comenta en el artículo "La literatura de la onda y sus repercusiones", que los jóvenes, especialmente los capitalinos de la década de los 60, usaron como muletilla la palabra onda en diferentes expresiones.
Finalmente, el especialista afirma que es posible que uno de los orígenes de la palabra onda y sus frases hayan surgido de la relación metafórica entre el significado de onda en el ámbito científico, como el que explica la RAE y el sentido que se le quería dar a los usos de esta palabra en un movimiento cultural específico. 6. Híjole. El diccionario de la RAE define a la palabra híjole como una interjección que se utiliza de manera coloquial en países de América Latina como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, para expresar asombro o sorpresa ante algo inesperado. Algunos mencionan que híjole se forma de hijo y órale. La teoría que muchos han dado con respecto a su origen habla de que se fueron uniendo estas dos palabras y que probablemente la expresión completa era algo así como hijo de la ching, más órale, que denota admiración. Esta expresión se usa tanto para demostrar sorpresa como duda, dificultad, olvido, y también da un pretexto para no hacer algún favor o quedar mal y postergar la actividad para otro momento. Híjole, no traigo tiempo ahorita. También hay quienes afirman que la frase puede implicar una disculpa velada, una preparación para decir no o algo que la otra persona no quiere escuchar, ya que es común que si pides un favor y la otra persona no puede o no quiere hacerlo, el híjole se convierta en parte de la negativa. Híjole, ahorita no, joven. 7. No hay mal que por bien no venga. En momentos de adversidad o bien cuando los resultados de un proceso al que se le dedica mucho tiempo y esfuerzo no son los esperados, es cuando mayor fuerza hay que sacar para intentar verle algo positivo a la situación. Para este tipo de ocasiones existe el refrán "no hay mal que por bien no venga", que busca sacarle provecho a algo incluso cuando se trata de algo negativo. El primer registro que se tiene de este refrán se encuentra en la obra, tal cual, No hay mal que por bien no venga, de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, que fue publicada en 1630. Pero hay quienes afirman que la frase ya solía compartirse de forma oral antes de que se conociera el texto, lo cual es muy probable tomando en cuenta que la inspiración de un escritor proviene en gran parte de lo que ve y escucha, claro. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has aplicado esta frase? Sé sincero. 8. Ya casi terminamos. Echarme un coyotito. El coyote viene del náhuatl coyotl y es el nombre que se le da a un mamífero carnívoro que habita en América del Norte, Central y recientemente el Sur, semejante al lobo pero más pequeño y de pelaje gris amarillento. Algunos afirman que la frase "échate un coyotito" surge del comportamiento de estos animales, quienes usualmente duermen por el día y salen a cazar a sus presas por la noche. Con ello informan a sus compañeros la localización de alguna captura. Por eso se pueden escuchar sus aullidos por lo general al crepúsculo o por la noche, debido a que con ellos informan a sus compañeros la localización de alguna captura. Esta frase se usa como sinónimo de tomar una siesta y hace referencia al coyote, pues el descanso o reposo mayormente es de corta duración. Se realiza durante el día, al igual que lo hacen estos peludos. 9. Pon atención que este está muy interesante. Quemar el último cartucho. Esta frase nos llega desde el lejano y hermoso Perú y la dijo el coronel del ejército peruano Francisco Bolognesi. Bolognesi participó en la derrota peruana de San Francisco y en la victoria de Tarapacá de ese mismo año. Al año siguiente asumió el mando de las fuerzas peruanas en el puerto de Arica, que había sido cercado por los chilenos. El coronel llevaba desventaja y no solo por el asedio por mar y tierra por parte del enemigo, sino que se enfrentaba a este solo con 1500 soldados, por lo que se le pidió la rendición, a lo que él contestó: "Tengo deberes sagrados y los cumpliré hasta quemar el último cartucho". En este contexto, la frase es utilizada para referirnos a nuestra última esperanza, posibilidad o beneficio y que nos vamos a morir en la raya. Y finalmente, una muy utilizada en todo México: vamos al jale. Jalar proviene del español alar, que significa tirar de un cabo o una lona para arrastrar un barco, aunque esta palabra tiene origen francés, que es jaler, y antes de eso es germánica, jalón, siempre con el tono de atraer algo hacia sí. En nuestro país, jale tiene la connotación de trabajo, pues por el contexto de la frase o por el tipo de tarea, exigiría un impulso y una acción física, parecida a la voz española ir al tajo. Por ejemplo, aquí se usa para decir algo así como "me aventé un jale bien perrón", que quiere decir "me aventé un trabajo muy bien hecho". El lenguaje coloquial mexicano está lleno de expresiones ricas en historia y cultura.
cada una con orígenes y significados particulares que reflejan la idiosincrasia del pueblo mexicano. Cada palabra nos conecta con las raíces y el ingenio popular. Al conocer el origen y el uso de estas frases, podemos apreciar mejor la riqueza lingüística y cultural que define a México y América Latina. Yo soy Fernando Magaña. Si ya llegaste hasta este punto del video, déjame acomodo esto. Deja tu like, suscríbete si no lo has hecho, compártelo, que te prometo que aquí nos vemos en la próxima.